democracia en la era digital. Voy a comenzar con un breve video de un asesor del gobierno de los Estados Unidos y del foro de Davos en Suiza que se llama Parag Khanna. Es un video que va a permitir entender un poco el contexto de lo que voy a platicar el día de hoy sobre la nueva forma en que se concibe la realidad digital y la realidad del mundo contemporáneo con sus aspectos económicos. Voy a compartir este video. Nada más díganme si se escucha el audio, porque desde hoy en la mañana tenía yo problemas con este audio. A ver si, bueno, con este video en particular. A ver, vamos a ver. ¿Sí se escucha? Sí, doctor. No, ¿sí se escucha? Ah, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, es un video que, bueno, no lo vamos a ver todo aquí, dice 10 minutos, pero vamos a ver solamente la primera parte. ¿De acuerdo? El parque aspira a convertirse en el más inteligente del planeta. Es la cosa. Maestro, no se escucha el video, solo se ve. Es que lo que le estaba preguntando si se escuchaba. Pero entonces no se escucha. No. Ok. Ok. Entonces denme, vamos a hacer una cosa. Bueno, vamos a ver. Déjenme ver qué podemos hacer. Bueno, denme 2 minutos, voy a traer la computadora porque ahí sí se puede escuchar. Que no escuche el audio del video. Al principio se escuchó, o sea, cuando hizo la primera prueba, pero porque sí ya está hasta. A ver. ¿Le diste aquí? ¿Aquí? ¿En esta? Adapt. Ajá. Y luego en Google Chrome, ¿tienes la liga o la tienes insertada? No, la tengo en el USB. Es que lo ideal es insertarla como una página. Ah, y mandarla para allá. Ajá. Sí, o sea, desde Google. Ok. Y si no la tengo, a ver, déjame. O tienes la liga, me la puedes. No, es que lo tengo aquí en el USB. A ver, voy a. Mira este video. ¿Ahí se escucha? ¿O no se escucha? No. No se escucha. No, Pero hace rato se escuchaba, ¿no? Qué raro. Se visualiza nada más su carpeta, maestro. Peta.
Por favor. Es que están viendo la carpeta. Ahí se ve el video, Sí, sí se está viendo el video. pero no se escucha. Se ve el video, pero no se escucha. ¿Por qué hace rato? No, es que lo tengo en USB, en video. A ver, si tengo la liga, Si tuvieras la liga, lo que podemos es presentarla desde Google. deme un segundo. Eh, Maestro, cuando lo comparte, señala el recuadro de compartir audio. no, en este sistema no me lo permite. Es que eso es lo que marca. Le pones presentación y abajo hay que poner una pestaña, dice mejor para video y animación. Y luego te pone compartir audio de una pestaña en la parte de abajo y hay que compartir. Pero hay que señalar primero, porque si no lo señala donde dice compartir audio de la pestaña, no se escucha el audio. Es que esa está opción, la de... A ver, ¿es el que dice ATAP? Sí, ya. ¿Ver? Sí, pero no está saliendo ese video que estoy buscando. Déjame ver si está acá en la red. ¿O tiene la liga, maestro, que nos la pueda compartir? Ya la encontré. ¿Ya? Ujú. Ya la encontré. A ver. Estoy acá. Ok. En ATAP. Ok. A ver, díganme si ahora se escucha. Sí, ya se escucha, maestro. Sí. Opino que la fuerza más poderosa de la historia del mundo no es militar, sino que es la conectividad. ¿Y qué es la conectividad? Son las infraestructuras, las cosas físicas que construimos. ¿Ahí se escucha? Es el torrente sanguíneo. De un mundo Sí. que lo Perfecto. alimenta, lo oxigena y lo recorre. La conectividad está construyendo el nuevo mapa del mundo. Cuando construimos la conectividad dentro de un país, se ve en las ciudades, es decir, la urbanización. Cuando la gente se muda a las ciudades, están creando un valor económico altísimo, que conduce a todo el país hacia adelante. Internacionalmente, cuando creamos conectividad, estamos transformando las relaciones entre los países, porque de repente estos están compartiendo recursos. Así que la conectividad cambia la naturaleza de cómo todas las sociedades están interactuando entre ellas y está ocurriendo en todos los sitios del mundo al mismo tiempo. Viajamos hasta Singapur, la ciudad-estado más próspera de Asia, el lugar que aspira a convertirse en el más inteligente del planeta. Y nos encontramos con Parag Khanna, 39 años, nacido en Kanpur, India, profesor de estrategia global en la Universidad de Singapur, consejero geoestratégico de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y líder joven del Foro Económico Mundial. Experto en el nuevo orden. Khanna, cartógrafo de un mundo que está por construir. Explíquenos qué es la conectividad. Usted dice que el mapa del mundo que conocemos va a cambiar por completo, está cambiando ya por completo como consecuencia de la conectividad. ¿A qué se refiere? Así es.
Exactamente. Para mí, la mejor manera de entender el mapa del futuro es mostrándolo. Así que veamos cómo es este mapa, porque está ocurriendo ahora mismo y lleva ocurriendo durante 100 años. Permítame enseñarle el mapa de la humanidad, de la civilización que se ha construido durante los últimos 100 años. Comencemos, por ejemplo, observando todos los sistemas de transporte del mundo. Aquí encontramos todas las carreteras y vías férreas que nos permiten movernos por todo el mundo. Tenemos los aeropuertos, así como las conexiones entre vuelos. Pero eso no es todo. También tenemos los sistemas de energía. Esto incluye todos los oleoductos, gasoductos o redes eléctricas que vemos que proporcionan energía al mundo, especialmente a nuestras ciudades. Evidentemente, también tenemos los sistemas de comunicación. Estos incluyen todas las redes mundiales de Internet. Este es un mapa real del mundo, y el mapa político mundial no nos muestra ninguno de estos puntos, a pesar de que son reales. En muchas partes del mundo, las fronteras, las barreras políticas, son invisibles. Existen más en nuestros mapas que en la vida real. Todos estos puntos existen en la realidad y en el mapa. Sí, y además van a ir creciendo a gran velocidad en el futuro. De forma que tenemos ahora mismo una especie de ficción de mapa del mundo, porque el mapa del mundo real es el que está construyéndose con, supongo, las infraestructuras, las líneas de nuevas tecnologías, de Internet, a través de las cadenas de suministros, etc. ¿Eso es lo que está construyendo ahora el verdadero sistema real, funcional de nuestro mundo? Totalmente cierto. Eso es lo que llamo la nueva geografía funcional. Todos estamos de acuerdo acerca del mapa natural del mundo. El color marrón para los desiertos, el verde para los bosques, el azul para los océanos. Todo el mundo está de acuerdo. Ya no diferimos tanto acerca del mapa político. De hecho, hay 200 países en el mundo, y la mayoría de conflictos entre fronteras se resuelven. Rusia invade a Ucrania, pero eso es solo una situación. En todo el mundo, en realidad hay muy pocos conflictos internacionales hoy en día. Así que el mapa tampoco nos dice cómo nos relacionamos día a día, minuto a minuto. Por eso necesitamos la geografía funcional. Por eso pienso que necesitamos un vocabulario nuevo, no solo la geografía, sino la conectografía. Y creo que el poder de la geografía y la conectividad nos da esta conectografía. Como ya he dicho, hemos estado gastando billones de dólares. Si ahora le pregunto a usted o a cualquier persona del mundo en qué se gastan la mayoría del dinero los gobiernos, todos piensan en lo militar, en armas, tanques, bombas, misiles. En verdad, eso solo son 2 billones de dólares al año. Es muchísimo dinero. Sin embargo, esto es lo que gastamos en infraestructuras. 4 billones de dólares al año. Y tenemos una población mundial de 8.000 millones de personas. Así que necesitamos invertir todavía más si queremos construir viviendas, transportes y todas las conectividades e infraestructuras necesarias para nuestra población mundial. Claro, y están además ya creciendo las ciudades y convirtiéndose en megalópolis. Dicen que dentro de 25 o 30 años el 70 o el 75% de la población del mundo vivirá en ciudades que están ya ahora construyéndose, creciendo y convirtiéndose en áreas de influencia megalópolis, ¿no? Podríamos ir viendo ya algunas de esas megalópolis que ahora se están construyendo y que están compuestas por distintos países. Vamos a comenzar viendo alguna megalópolis, por favor. Así es. Y creo que la conectividad es la mayor tendencia del siglo XXI, aunque la urbanización también es una supertendencia, y se complementan entre ellas. Aquí puede ver cómo está distribuida la población mundial hoy en día. De hecho, sí, tendremos 50 megalópolis en el año 2030. Pero eso significa que ya tenemos unas 50 megalópolis ahora, porque no te conviertes en una ciudad de 25 o 30 millones de personas de la noche a la mañana. Implica un tiempo para crecer y crecer. Así que ya podemos ver dónde se encuentran las mayores agrupaciones mundiales de personas, o megalópolis, por así decirlo. Aquí tenemos varias. Y, por supuesto, no es un simple punto. En los típicos mapas, las ciudades son un punto, pero obviamente es mucho más que eso, es un corredor.
Este va de Vancouver y sigue hasta Seattle, por ejemplo. Este es del área metropolitana de San Francisco, lo que llamamos Silicon Valley. Está aquí. ¿Sabe qué? La economía de Silicon Valley es tan grande como la economía de Suiza, a pesar de que no es un país. Después, por supuesto, también tenemos la gran zona de Los Ángeles, que sabemos que es la ciudad en expansión más grande de América. Pero si nos fijamos en Asia, vemos que aún hay más. Porque, como sabe, la mayoría de la población se encuentra aquí, en Asia. Entre 4.500 a 5.000 millones de personas. Lógicamente, las ciudades pueden tener unos 50 o 60 millones de personas. En Tokio tenemos lo que llamamos el corredor de Tokaido. Hay 80 millones de personas. Tenemos el área metropolitana de Shanghái, Beijing, Chongqing y Chengdu, en el centro de China. Y ahí abajo va desde Guangzhou hasta Hong Kong, el delta del río de las Perlas. De nuevo, para 2030 se dice que tendrá 75 millones de personas. Y tan solo el PIB de Hong Kong es de 2 billones de dólares. Es equivalente a toda la India. Y hay algo interesante. En Oriente Medio, si lo piensas, solo hay desiertos. Todos viven en ciudades, ¿verdad? Si echamos un vistazo al mapa, vemos estas grandes ciudades con desiertos y vemos estas líneas rectas que se formaron, por supuesto, por las fuerzas coloniales de los siglos XVIII, XIX y XX. Pero este es el verdadero mapa de Oriente Medio, porque nos muestra dónde está la gente. La gran área metropolitana de El Cairo, la zona de Teherán, todas las ciudades del Golfo, desde Qatar hasta Dubái y Abu Dhabi. Todo eso es un gran arco megalópolis, por así decirlo. Y pasa también en África también, ¿no? En torno a lagos, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y permítame enseñarle eso. Lo que me parece realmente fascinante en la gran zona de lagos, que pasa por toda esta zona este, es que están construyendo vías férreas para conectar todas las ciudades que tiene cerca. La parte oeste de Nigeria, pasando por Ghana, Benín, Togo y Costa de Marfil. Así, todas estas ciudades estarán conectadas a lo largo de toda la costa mediante esta infraestructura del corredor. Y hasta hoy en día, la gravedad de la economía de Lagos es mucho más fuerte que la economía de cualquiera de esos otros países. O sea que ya no son grandes ciudades en un país, sino que son lo más importante del país y el país es un poco la sombra detrás de la megalópolis. Sí. Y recuerde que un país depende de su ciudad, más de lo que la ciudad depende de su país. Dígame un país en el mundo que sea un país próspero y no tenga un centro de comercio floreciente, estable y fuerte. No existe. Y ha sido así a lo largo de la historia. Hemos tenido ciudades durante 10.000 años. Hemos visto nacimientos y caídas de imperios, naciones que surgen y decaen constantemente. Las ciudades siempre han estado ahí, ya sea El Cairo, Bagdad, Damasco, Estambul. Hablemos de Singapur, la ciudad en la que ahora nos encontramos, que es una ciudad que en muy pocos años ha crecido a gran velocidad y que se está convirtiendo en un centro casi simbólico de esto que usted nos dice. Y usted nos dice que con el paso de los años va a convertirse en una especie de cabeza de una enorme área de influencia, que desde aquí hasta Vietnam, digamos, hasta casi Myanmar, va a convertirse en un foco funcional con intereses compartidos con 600 millones de habitantes. Estoy totalmente de acuerdo. Es muy interesante. Si se fija en el mapa, verá cómo las ciudades dependen de las conectividades que hay entre ellas. Las ciudades no miden su poder solo por su tamaño, sino por la gravedad e influencia. Singapur no está en este mapa. Singapur es muy pequeño, con solo 5 millones de personas. Sin embargo, está rodeado de megalópolis. La ciudad Ho Chi Minh, Yakarta, esas ciudades tienen 20 o 25 millones de personas. Y hay países. En Vietnam hay 100 millones de personas. En Indonesia viven 200 millones de personas. Singapur ni siquiera está en este mapa, pero es la ciudad más poderosa de toda Asia. Ahora mismo estamos ante la capital de la región asiática formada por 600 millones de personas. 12 países, PIB de 2,5 billones de dólares. Pero ni siquiera está aquí, porque hablamos de densidad de actividad. Los
servicios financieros, la logística, el transporte. Justo aquí, a 1 kilómetro de nosotros, está el puerto más ocupado del mundo. ¿No es así? El puerto de Singapur. Así pues, no se trata del tamaño, sino del grado de conectividad. Y lo que las ciudades quieren es estar lo más conectadas posible a otras ciudades, para que el negocio se pueda regularizar, para que la cadena de suministro pueda ser regular. Y realmente creo que en el mundo de la conectografía, el mundo está reorganizado en base a las cadenas de suministro mucho más que en base a las fronteras. Cuando me imagino que un 70% de los habitantes del mundo van a vivir en megalópolis unidas unas a otras, desde luego imaginamos un mundo completamente diferente, porque además no paran de construirse más y más infraestructuras. Usted nos dice que se están construyendo ahora más infraestructuras que a lo largo de toda la historia de la humanidad, y hay en todos los continentes además. Eso es. Y la razón es lo que se conoce como ingeniería topográfica. Bueno, a mí me gustaría, déjenme ir un poco más adelante. A ver. En Centroamérica, por ejemplo, está preparándose un canal en Nicaragua más grande que el canal de Panamá, o en Brasil, en Muriel, una central de contenedores muy importante, que dicen que va a ser muy importante, con dinero chino, por cierto, con dinero chino, o con presencia de dinero chino. Y esta autopista intercontinental que quieren montar desde los puertos de Brasil en el Atlántico hasta los puertos de Perú en el Pacífico. O sea, las infraestructuras estas también van a cambiar por completo la faz de esos países. Y ya lo han hecho. Mire, en geopolítica, América Latina, todos estos proyectos son ejemplos sobre ese océano hacia Latinoamérica. Por supuesto, se ha convertido en el mayor socio comercial. A pesar de que el Océano Pacífico es el mayor océano del mundo, China ha sido tan efectivo con su infraestructura y conectividad sobre ese océano hacia Latinoamérica que se ha convertido en el mayor socio comercial de muchos países de América Central y Sudamérica. Le pregunto por Europa, porque Europa, que hizo un esfuerzo extraordinario con el gran acuerdo comercial del carbón y del acero para alumbrar lo que luego... Porque mucha gente ve el Fukushima en Japón en 2000 cotidiano. Los países van a cargarla sobre el producto. Las tasas. Bueno, ¿qué le voy a decir de Estados Unidos y de Donald Trump? El ejemplo que leí ayer era muy interesante. Decía, escuchen esto es muy interesante. Con unos aranceles especiales los productos mexicanos. Y esto es muy importante. La cerveza Corona mexicana, si le suben las tasas, van a cargarla sobre el producto, que lo consumen sobre todo clientes de los Estados Unidos. Y resulta que además esta empresa Corona tiene la sede central en Nueva York. Es muy difícil en este momento construir muros cuando están establecidas líneas de verdad funcionales que no tienen nada que ver con eso. Afortunadamente, creo que el presidente Trump aprenderá que el presidente no es tan poderoso como piensa, porque la fuerza de la conectividad finalmente será mucho más poderosa. ¿Cómo desenredará esto Donald Trump? En realidad, está dando su aprobación para formar nuevos oleoductos que llevarán más energía de Canadá a través de América. Miren, esto aparte de que ustedes lo pueden escuchar, ahorita se lo voy a poner, pero quiero que vean ustedes este mapa. Quiero que vean ustedes cómo hay mucha más conectividad del lado este que del lado oeste en los Estados Unidos. Y quiero que vean ustedes cómo esta conectividad a través del Golfo de México, esto es una cosa muy interesante, a través del Golfo de México, productos de Estados Unidos van a bajar a México y van a pasar por el transísmico, e incluso por eso es interesante tener un tren Maya, bajan y van a circular hacia el Pacífico. Esta estructura del mapa es bien interesante, por esto se le ha aplicado esta inversión en el sureste mexicano, porque es la forma en que va a bajar. Escuchen ustedes lo que dice Parag Khanna sobre esta operación. Hacia el Golfo de México. Y se construirán nuevos oleoductos al oeste del Océano Pacífico. Y, por supuesto, es poco efectivo vender petróleo a China a través del Canal de Panamá. Así que construirán más oleoductos en Poderosa. ¿Cómo desenredará esto Donald Trump? En realidad, está dando su aprobación para formar nuevos oleoductos que llevarán más energía de Canadá a través de América hacia el Golfo de México.
Y se construirán nuevos oleoductos al oeste del Océano Pacífico. Y, por supuesto, es poco efectivo vender petróleo a China a través del Canal de Panamá. Así que construirán más oleoductos en las ciudades, que irán hacia el oeste. Luego estamos ante la mayor inversión jamás hecha para conectar norte-sur y este-oeste. La inversión con mayor éxito durante los próximos 5 años en América serán las redes eléctricas y los oleoductos. América consigue la electricidad de Canadá y América vende gas natural a México. Y ahora México ha estado liberalizando el sector energético. Así que los bancos americanos están invirtiendo en la modernizada energía de México. Todo esto no se puede ver en el mapa, pero es exactamente lo que está ocurriendo. Bueno, y lo más importante, en China y la India. Sí me gustaría que me contara este mismo fenómeno en China y en la India. Bueno, ahí tienen ustedes esta muestra y acá quiero mostrarles esta parte del mapa. Que llamamos Silicon Valley. Y se complementan entre ellas. Aquí puede ver cómo está distribuida la población mundial hoy en día. De hecho, sí, tendremos 50 megalópolis en el año 2030. Y, por supuesto, no es un simple... Se encuentran las mayores agrupaciones mundiales de personas, o megalópolis, por así decirlo. Miren, este es el mapa. Este es el este de los Estados Unidos, donde está todo iluminado. El este de los Estados Unidos está todo iluminado. En México, aquí está la península de Baja California. Si ustedes se dan cuenta, la Ciudad de México y los alrededores, lo que es Hidalgo, lo que es Querétaro, toda esta zona, ven ustedes, es donde está más iluminado en el mapa. Y la idea es generar mayor interconectividad hacia la península de Yucatán, que es esta parte de acá, donde se va a dar este crecimiento y este alto comercio económico. Bueno, esto es lo que dice Parag Khanna. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hemos estado platicando? La interconectividad que se ha logrado está transformando las formas de hacer negocios y las formas de comunicarse de tal manera que ya no es la idea de que cada estado-nación tiene su territorio, sino como lo dice Parag Khanna, se está generando una interconectividad de países, Canadá, Estados Unidos y México. Y obviamente esto es producto de que haya una estandarización de servicios y productos. Hoy en la mañana estaba platicando sobre la reforma laboral en México y precisamente la idea de la reforma del trabajo, en materia de ley del trabajo, es generar condiciones de equilibrio financiero y económico laboral entre México, Estados Unidos y Canadá. No tanto porque se pierda el beneficio de México como un país que tiene bajos costos y puede atraer capitales. Recuerden ustedes que Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos prometiéndole a los trabajadores, al sector popular de los Estados Unidos, que va a regresar empresas a Estados Unidos para que trabajen y los trabajadores y los obreros norteamericanos tengan trabajo en sus empresas. Pero con este panorama de un mundo que está interconectado, esto es un fenómeno de la era digital, de la revolución industrial, precisamente lo que estamos viendo es que se va a transformar el sistema no solamente con una legislación regional de un país, sino que es la legislación homologada de 3 países que están en una región y donde precisamente la interconectividad permite que las empresas canadienses, americanas, norteamericanas y mexicanas puedan tener trabajadores en condiciones equivalentes o de acercarse precisamente a lo que será la economía de la región. Este es uno de los retos del mundo jurídico y la abogacía en la era digital. Y esto incluso, déjenme decirles que tiene que ver con un aspecto importante en materia laboral. Déjenme incluso
Déjenme quitar esta. Déjenme compartirles esta presentación, ahora sí la que tenía yo aquí. Y luego esta de acá, para que se vea con claridad de qué vamos a hablar. Miren. Miren, esta es la región de la que estoy hablando. ¿Sí se ve? Aquí se ve todavía con mucha más claridad toda la parte del sureste. Es cierto que en la frontera norte están las maquiladoras, pero ven ustedes, son algunos centros que además abastecen de electricidad toda esta zona de los Estados Unidos. Bueno. Quiero que vean ustedes, por ejemplo, cómo homologar, por ejemplo, las condiciones de los trabajadores mexicanos con las de los trabajadores de Estados Unidos. Esto con la idea de que precisamente los Estados Unidos y Canadá consideraban que el hecho de que México tuviera salarios más bajos y condiciones laborales más rezagadas frente a los trabajadores canadienses y norteamericanos podía generar unas notables desventajas, de tal modo que la gente prefería venir a invertir a México. Pero como estamos entrando en una economía de interconectividad y de región, la idea es tratar de homologar lo más posible las condiciones salariales y las condiciones laborales de trabajadores mexicanos a las que están en Estados Unidos y Canadá. Esta es una de las razones por las que cambian los días de vacaciones para que las condiciones sean semejantes a las que hay en Canadá y Estados Unidos. Vean ustedes cómo hemos pasado de 6 días a 12 días de la noche a la mañana. Y estando ya 30 años trabajando, uno puede pasar de 26 a 32 días de vacaciones. Esta es una de las condiciones, aumenta el 25% de prima vacacional. Y hay, por ejemplo, un aumento del salario mínimo. Miren ustedes, esta es una muy interesante lámina donde pueden ver ustedes la frontera norte tiene un salario mínimo de 312 pesos este año. Estaba en 260, que había aumentado en la zona especial de esta franja, de la franja esta. Y el resto del país está en 207 pesos. Déjenme decirles que esto es interesante porque las condiciones laborales están permitiendo una economía, una capacidad adquisitiva equivalente a la que había en 1988, cuando México recibe grandes compañías que dejan Europa y llegan a América para invertir en mejores condiciones laborales. Y esto es precisamente una de las cosas que mejora la calidad. Miren, este es otro ejemplo de lo que ustedes pueden ver aquí. Las condiciones ven ustedes, las condiciones en las que dentro de 8 años, hacia el 2030, vaya a haber, en cuanto a condiciones de cesantía y pensiones por vejez, en la zona norte, ven ustedes, en el 8º año, empieza con 385 pesos, que es el 4.0 en UMAS, ya no se utiliza el salario mínimo, pero para el final estará en 2.405. Y en el resto del país será equivalente. Es decir, en 8 años, la economía de la franja norte, esta que ven ustedes acá arriba, en 8 años, para el 2030, para cuando se acabe el proyecto de la Agenda 2030,
estará homologado en todo el país el salario a un equivalente de 312 pesos mínimos, o lo que haya aumentado en 8 años, de tal manera que las condiciones laborales del 2030 van a ser equivalentes a las que habrá en Estados Unidos y Canadá. De esta forma, se entiende que lo que vimos en el otro mapa de Singapur, de Nigeria, de Estados Unidos, lo vamos a ver en la región del este de México, en esta zona de crecimiento. Y por eso también uno puede entender por qué está haciéndose Dos Bocas, porque va a ser un centro de conexión de oleoductos que vienen de Sudamérica, pero también vienen del norte a través del Golfo de México. Este fenómeno no se podría haber dado sin la velocidad y las intercomunicaciones y las interconexiones que tenemos hoy en día. Hay oleoductos, es cierto, pero yo no sé si ustedes lo sepan. Por ejemplo, el flujo y la presión de los oleoductos se miden gracias a las antenas a las antenas de telefonía celular. De esta forma podemos saber cuánto petróleo, cuánta gasolina está circulando de una zona a otra en litros. Ya no es necesario estar midiéndolo en barriles, sino que es una conducción mucho más rápida. Tampoco se está llevando, diríamos, de una forma rústica como llevarlo en pipas, ¿no? Como se pensaba que se iba a acabar el huachicol. Eso era muy importante, pensar que se iba a acabar el huachicol y dar una idea de que el Ejército o la Guardia Nacional podría cuidar todas estas vías de comunicación para dar una seguridad, sobre todo empresarial. La era digital lo que está trayendo a nuestras vidas, y me refiero no solamente a la de los mexicanos, sino de todo el mundo, es una economía homologada en regiones económicas. Para el Fondo Monetario Internacional, México no está vinculado a Estados Unidos y Canadá. México está vinculado a Venezuela, a España y a Centroamérica, a varios países de Centroamérica. Sin embargo, la economía de México con el Tratado de Libre Comercio, por esta región de interconectividad, no por región económica, sino por región de interconectividad, va a aumentar probablemente la economía de México de una manera brutal. De hecho, se está previendo que México forme parte de las 10 potencias económicas en el 6º lugar a nivel mundial dentro de lo que será la Agenda 2030-2050. Es decir, para los siguientes 25 años México va a tener un crecimiento económico en razón de estas megalópolis que están operando. Y en ese sentido, pues verán ustedes que hay un reto muy interesante que no se podía haber presentado antes si no hubieran estado estas interconexiones digitales y estas formas de operar en grandes regiones territoriales. Obviamente, el trabajo de las y los abogados en este país tendrá que tener ya algunas equivalencias. Ciertamente, los abogados mexicanos haciendo el examen LSAT pueden litigar en el estado de Texas, pueden litigar en el estado de Nueva York, pero bueno, incluso si hay una homologación de esquemas jurídicos, ¿no? ¿Qué piensan ustedes que en el caso de México, la reforma judicial en materia laboral que comenzó hace 4 años, hace 5 años comenzó la reforma laboral, es precisamente con miras desde el sexenio de Peña Nieto a lo que ha sido el sexenio de López Obrador? La reforma laboral tiene por objeto homologar las condiciones de impartición de justicia. Esta idea de que los sindicatos ya no estén afiliados a un partido político, sino que los trabajadores puedan decidir sus sindicatos o a dónde se incorporan, y para que un sindicato sea válido tiene que tener por lo menos el 30% de los trabajadores que están en el contrato colectivo. Estas condiciones
Están cambiando porque estamos ingresando a una economía regional con el Tratado de Libre Comercio. Y esto es precisamente posible porque aunque hay grandes distancias, las interconexiones y la operatividad de comunicación es en tiempo real y simultáneo. Como verán, la interconectividad, por eso les quería pasar este pequeño video de Parag Khanna. La interconectividad lo que nos está permitiendo es homologar regiones económicas de una manera muy importante. Ahora, va a haber cambios en el desarrollo de las actividades jurídicas. Bueno, pues les voy a mostrar ahora lo que algunos expertos consideran como un reto para la abogacía. Perdón, antes de presentarles esto, ya me acordé qué cosa quería comentarles y con esto terminé yo la sesión pasada. Piensen ustedes que dentro de la reforma o dentro de las, bueno, no está en una reforma, dentro de las condiciones de mejorar la operatividad electoral en nuestro país y atender a sectores, piensen ustedes, sectores que requieren atención especial porque son grupos vulnerables, ¿no? Piensen ustedes sobre todo en la población migrante. Sin duda alguna, el voto electrónico va a ser muy importante y relevante. Cualquiera pensaría que el voto electrónico podría ser fácil de hackear o fácil de alterar a través de hackeos. Pero fíjense, déjenme comentarles algo que le escuché al magistrado Felipe de la Mata hace un mes más o menos en la presentación del libro, no, hace 2 meses o 2 meses y medio, en la presentación del libro de Guadalajara, en la Feria del Libro de Guadalajara. Estaba presentando un libro y dice, en cuanto al voto electrónico, el fenómeno del voto electrónico es muy relevante. En la India hay un premio de $1 millón a la persona que pueda probar y vulnerar y hackear el sistema electoral digital, informático, que hay en la India, para ver si efectivamente es vulnerable o no. El magistrado Felipe de la Mata estuvo de observador electoral, sobre todo viendo el voto electrónico en la India. Y el premio no se ha entregado y precisamente lo que están mostrando es que los sistemas informáticos, la digitalización del voto electrónico con los dispositivos adecuados es invulnerable. De tal forma que también el voto electrónico más bien va a permitir tener un voto más seguro. Y solamente, a esto voy, si estamos hablando de grandes regiones económicas, piensen ustedes que una de las cosas que se ha tratado de mejorar es el voto de los migrantes. Y no me refiero a los migrantes que vienen de otra parte a México, que paguen impuestos y están viviendo en México, que trabajan aquí. Me refiero de los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos. Me parece que estamos hablando de más de 7 millones de mexicanos en Estados Unidos, casi 8 millones de mexicanos en Estados Unidos. Hay algunos números que hablan de 15 millones, pero yo no sé si esos 15 millones son más bien de latinos, pero solamente pensemos en mexicanos en el extranjero, estamos hablando de una cantidad de 7 a 8 millones de votos de mexicanos, que a pesar de que están en el extranjero, vía electrónica pueden votar. De hecho, en la actualidad pueden ir a los consulados y a las embajadas, a la Embajada de México de Estados Unidos, a votar, si están las condiciones. El voto electrónico también nos está llevando a una realidad donde piensen ustedes, son 8 millones de votos, 7 millones de votos. Cualquier campaña electoral tiene que también pelearse en el extranjero, pero con la idea de que estamos unificando una región económica.
Y piensen ustedes que la gente, por vía de las redes sociales, de esta comunicación digital, es exactamente igual que si viviera en los suburbios de las ciudades donde ustedes residen, ¿no? Nada más que no van físicamente, pero se pueden comunicar. La comunicación digital acerca tanto a la gente, y además los mexicanos en el extranjero tienen derechos electorales en México. Piensen ustedes, López Obrador tenía un voto duro, una base electoral de casi 20 millones de votos, 15 millones de votos, ¿no? En el 2018. Aparecieron 15 millones de votos más de clases medias y sectores que decidieron darle el voto a Morena. Pero piensen ustedes, 8 millones de votos en el extranjero, en Europa, en Estados Unidos, que llegan a México, son determinantes en cualquier elección. Son determinantes en cualquier elección. Ese es un nuevo reto que nunca se había imaginado, no se había concebido. Claro, existe el voto para la embajada, pero si alguien puede meterse con su credencial de elector, poner su clave, sabemos de dónde viene el voto y quién está votando. Y si vemos que se repiten la clave, o hay claves que no son de acuerdo a las credenciales del elector, ahí sabemos, o a los números de pasaporte de los ciudadanos mexicanos, podemos saber quién está votando 2 veces o 3 veces. Pero cuando tenemos una clave, un código QR, un número digitalizado de ciudadano, el ciudadano sabemos que votó, ¿no? El voto se mantendrá libre y secreto, pero tenemos este registro. La era digital está trayendo en materia electoral este nuevo reto. En el momento que se pueda implantar el voto electrónico, estaremos viviendo una realidad de multirregión. Piensen ustedes, la economía y el proyecto económico está pensado para el 2030. Y obviamente trabajadores mexicanos que estarán en el extranjero también tendrán esta opción de votar. Y trabajadores del extranjero en México que están trabajando en la región también serán importantes para elecciones en los Estados Unidos y en Canadá. Este es un panorama que no habíamos contemplado nunca. Este es uno de los escenarios que se están presentando precisamente como nuevos retos y oportunidades en materia de litigación, de transacciones jurídicas y lo que podríamos llamar tecnologías disruptivas, como la que estamos platicando sobre el voto electrónico. Vamos a revisar algunas de estas. Esto es de un libro que tuve que traducir en parte. Hay partes que ya no traduje bien, que ya no hice la traducción completamente. Pero miren, por ejemplo, en materia de litigación, las y los abogados y las abogadas, los despachos mexicanos, cuando lleven litigios, y piensen ustedes que una empresa norteamericana que tiene trabajadores mexicanos en México, ¿no? Podrá litigar, ¿no?, asuntos con leyes mexicanas, pero que no serán tan distintas y a los procedimientos y procesos que se llevan en Estados Unidos y en Canadá, porque precisamente se está buscando homologar. Y además, uno de los aspectos más relevantes es que mucho del trabajo tiene que hacerse por mediación. Antes de llegar a un juzgado, a un tribunal, antes de judicializar un asunto laboral, estoy hablando en particular del tema laboral porque es un buen ejemplo, tiene que llevarse mediación, salvo que no sean temas sensibles de violencia, de bullying, de hostigamiento, de maltrato, de explotación, de trata. Fuera de esos asuntos que son mucho más delicados, la litigación podrá llevarse en términos de mediación o luego pasar,
Si los centros de mediadores ven que no pueden conciliar, entonces ya pasará a judicializarse el asunto. Y, por ejemplo, los abogados internacionales o los abogados llevando asuntos de empresas internacionales en México, pues pueden dedicarse a una revisión de documentos, ¿no? Pueden llevar a cabo investigaciones legales, legal research, ¿no? Y pueden trabajar para despachos o firmas americanas, canadienses, o también llevar asuntos aquí, pero llevar lo que es el manejo del proyecto y apoyar en la litigación que se vaya a requerir de trabajadores o trabajadoras extranjeros en México o mexicanos en el extranjero que estén trabajando para empresas que estén teniendo conectividad entre los tres países. Esto es lo que quiero que se destaque. La interconectividad es producto de la digitalización. No puede darse la interconectividad sin esta digitalización. Las vías ferroviarias, las carreteras, las rutas aéreas, y no solamente eso, las vías de comunicación, de telecomunicación telefónica, lo que es comunicación digital, lo que es las vías de internet, las líneas de internet, las vías de comunicación, todo eso permite la interconectividad y la operación de desarrollo financiero. Y también un impacto político, como lo que platicamos del voto electrónico. Entonces, ven ustedes, materia de litigación, revisión de documentación, investigación legal, manejo de proyectos, asesoría y apoyo en la litigación, divulgación electrónica. Es decir, lo que se vaya avanzando en los asuntos, los autos que se vayan resolviendo, los acuerdos, los convenios, toda la divulgación, diríamos, de lo que se resolvió, que sirve como precedentes para otros litigios. Esto será importante vía electrónica, a través de plataformas, a través de páginas de los sindicatos o páginas de los despachos, de las firmas. Eso es importante. También lo que es estrategia y tácticas jurídicas, tácticas de negociación e incluso la defensa de una litigación. En Estados Unidos y en particular hay lo que llaman un sistema que llaman Glocal, ¿no? Los ingleses le bautizaron el nombre Glocal y lo tomaron los norteamericanos. Las firmas jurídicas son globales, es decir, pueden estar en Inglaterra, en Londres, pueden estar en Massachusetts o pueden estar en la Ciudad de México. Son locales, pero son firmas globales, porque pueden tener despachos, es decir, pueden tener extensiones o sucursales en distintas partes del mundo. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero por ejemplo, de cerca de 70 firmas en los Estados Unidos tienen despachos o oficinas en 20 o 30 países diferentes. Y hay abogados, por ejemplo, en el caso de México, hay abogadas y abogados que trabajan para firmas canadienses y norteamericanas, incluso inglesas. Algunas tienen conexiones con empresas europeas. Uno de los grandes temas que va a traer la digitalización, la revolución digital al mundo jurídico, es que para que un abogado tenga competitividad, que sea competitivo en este mundo, tendrá que ser alguien que hable por lo menos el inglés de una manera fluida, porque esto permite su desarrollo jurídico. Antes se decía que las abogadas y los abogados, pues poco importaba si sabían inglés o no, porque todo el derecho que se lleva en México es un derecho mexicano y no requiere, pues, aprender otro idioma. Pero lo que ha ocurrido
esto que le estoy diciendo de la globalización, pues en realidad está abriendo puertas importantes en el que el mundo jurídico no se está quedando en México y el mundo está entrando en México, y una de las formas que ha traído esa digitalización es precisamente la mayor capacitación en manejo de idiomas. Y si uno habla más de un idioma, qué maravilla. Y si alguien puede aprender un idioma no convencional como el inglés, el francés o el italiano, que aprenda chino, que aprenda coreano, que aprenda árabe, pues esto abre puertas financieras y puertas económicas muy importantes. Hace muchos años, cuando era yo secretario académico de una facultad de Derecho en la Ciudad de México, bueno, era secretario académico de la Universidad Panamericana. Déjenme platicarles esta anécdota. Puede ser muy, muy curioso para muchos de ustedes. Me preguntaban, ¿quién es su principal competidor? ¿Quién es el principal competidor de la Universidad Panamericana? Me decían, es la Escuela Libre de Derecho, es la Universidad Nacional Autónoma de México, es la UAM Azcapotzalco, es la Iberoamericana, el TEC de Monterrey. Y yo les decía, no, en realidad la competencia de una universidad mexicana no son las otras universidades mexicanas, y menos en el campo del derecho. Las grandes competencias, y hoy lo podría decir con mayor seguridad, sin duda alguna, y después de todo lo que estoy mostrándoles, la gran competencia de las universidades mexicanas, de la UNAM, del TEC de Monterrey, en la carrera de Derecho, por ejemplo, solamente en particular, son la Universidad de Yale, la de Harvard, Cambridge, Oxford, todas estas universidades, la Universidad de la Sorbona en Francia, ¿no? Las universidades alemanas. ¿Por qué? Porque todas estas universidades generan estrategas jurídicos que, aunque no sepan derecho mexicano, saben que existe una tendencia a homologar los sistemas jurídicos. Por eso es que hemos cambiado al sistema de oralidad. Piensen ustedes que esto es bien importante. Hemos transformado nuestro sistema jurídico y estamos transformando en materia civil, mercantil, laboral, penal, ¿no? Para que pueda haber estrategia jurídica en coordinación con las y los abogados de cada una de las regiones. Esto es lo que está ocurriendo hoy, está ocurriendo aquí en México y está ocurriendo en el resto del mundo. Y es producto de esta interconectividad, de esta forma tan brutal en que están cambiando las cosas. Bueno, esto es uno de los retos que se señalan en cuanto a la litigación. Transacciones, que no es litigar, sino que es hacer gestiones de firmas, de empresas, de particulares. Fíjense esto, transacciones, debida diligencia, investigación legal, nuevamente legal, ¿no? Manejo de transacciones, ¿no? Hace cosa de 6 meses, 8 meses, alguien de Israel me preguntó si podía conectar con un despacho de laboralistas en México. Y los conecté con un despacho que estaba yo ayudando a hacer algunas cosas, pero se acabó, no prosperó esa negociación, porque ninguna persona, ninguna de las abogadas y abogados del área del despacho que se dedicaba al derecho laboral hablaba inglés. Ninguno hablaba inglés y no había quien pudiera dialogar con los abogados israelíes que estaban interesados en llevar asuntos en México. Entonces, el manejo de transacciones, la negociación, hay firmas muy importantes en el mundo, por ejemplo Israel, que quiere llevar a cabo negocios en México. Y esto lo está generando la interconectividad. Y son llamadas telefónicas. Piensen ustedes que pueden ser asuntos que están llevando como plataformas estas de Google Meet o por Zoom, ¿no? Ya no es necesario viajar ni siquiera a otra parte del mundo, porque los grandes negocios y las grandes empresas están en esta circulación. Redacción a la medida. Necesitamos que se hagan estas transacciones. Imagínense para un país como Israel, solamente estoy hablando de esto en el caso de Israel,
¿qué intereses tan importantes económicos podría tener en una región financiera como Canadá, Estados Unidos y México? ¿No? Cuando muchos de sus negocios se llevan en Estados Unidos. Esto es bien importante y bien interesante. Trabajar documentos administrativos para llevar a cabo gestiones internacionales, asesoría legal, evaluación de riesgos, ¿no? ¿Qué quiere usted hacer? ¿Queremos hacer esto? ¿Queremos contratar trabajadores mexicanos? ¿Qué condiciones tenemos que cumplir? Bueno, todas esas transacciones también son un reto para la abogacía en la era digital. Como verán, es un panorama innovador que no solíamos tener. Y lo que podríamos llamar la presencia de tecnologías disruptivas legales, ¿no? O la disruptividad legal con las tecnologías. Automatización de documentación, ¿no? Constancias, documentación que muestre condiciones de las empresas, de los particulares, que pudiera ya automatizarse, recibos de nómina, reportes que puedan salir programados y que lleguen en tiempos adecuados, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, facturación, que llegue en los momentos específicos, que salga a la hora determinada y momentos específicos para que se hagan las transacciones económicas en tiempo, ¿no? Esto requiere una fuerte conectividad. Cosa de la que, por ejemplo, ahora que ven ustedes a Paracana, debe quedar más claro. Si tenemos esta conectividad entre varias regiones del mundo, pues obviamente es necesario tener automatización de operatividad. Y no solamente administrativa, legal, ¿no? Electronic Legal Marketplace. Esto es como la oferta de mercado electrónico legal. A veces ni siquiera es importante consultar a un abogado. Las firmas, e incluso les diría yo, las dependencias, por ejemplo, el Tribunal Electoral, tal vez en un futuro, o el INE, tendrían que tener plataformas de consulta rápidas, ¿no? De hecho, existen. ¿Qué pasa si requiero tal cosa, ¿no? O quiero inscribir a candidatos en ciertas condiciones? Que se puedan hacer consultas al INE o a despachos especializados en materia electoral, o precisamente al Tribunal Electoral. Pero no hay quien tome esas llamadas necesariamente. Pero a lo mejor, como dicen varios temas, si ustedes se meten, por ejemplo, a la red, a internet, y preguntan, ¿no? Si quiero cumplir tal trámite, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y que salga la respuesta. Una respuesta administrativa básica que haga falta, ¿no? Necesito hacer ese trámite, ¿qué hay que hacer? O fíjense que se dio esta condición, ¿a quién puedo acudir? Que las respuestas estén automatizadas. Y de algún modo, esto también puede cobrarse. El que incluso la gente entre a páginas tal vez que sean gratuitas para la gente, pero pueden comercializarse. El comercio electrónico legal es bien interesante porque ya no necesita necesariamente que haya alguien haciendo las cosas. O bien, si son consultas muy especializadas, tener a alguien de los despachos, de las firmas, de los tribunales, del INE, precisamente resolviendo consultas en línea. Como cuando ustedes están en la aplicación de algún banco, en el teléfono, en su computadora, les dan respuestas inmediatas a necesidades que tienen, pero dicen, a ver, necesito una asesoría porque eso sea algo que no, la respuesta no me la está dando directamente este sistema, necesito que alguien me guía. Y entonces tenemos el chat, ¿no? Que a veces el chat está robotizado, ¿no? BBVA, por ejemplo, tiene un chat robotizado. Y si el chat robotizado ya no alcanza, entonces entra un ser humano a cubrir las necesidades de información que están dando. Pero todo eso se puede dar incluso en tiempo real, 24 horas al día, los 365 días del año,
por la fuerte conectividad digital que existe en este momento. Conozco gente que se dedica a las ventas y sale de su trabajo a cierta hora, físicamente del lugar, pero sigue trabajando donde esté con la interconectividad. Bueno, no, pero no todo mal, ¿cómo me cagan? Cada que van 2 o 3 días, me estás manqui. No te olvides, no, ya lo sé, güey. 939. Perdón. 939. Mi cuenta fue 700. 939. Perdón, Miguel Ángel, ¿me puedes dar el micrófono, por favor? Si mi cuenta fue, no sé. Qué pena. ¿Quién sabe con quién se estará peleando? Bueno, a ver, algo más. Fíjense, bueno, eso de comunicación que les decía es Legal Open Sourcing, guía en línea legal, que era lo que les comentaba, que puede estar comercializado, conocimiento legal integral, ¿no? Es como, no necesita un abogado laboral o penal, sino que necesita un abogado general, como un médico general, ¿no? Un médico familiar, que me diga qué es lo que tendría que hacer para hacer tal cosa en ciertas circunstancias, ¿no? Consejos para resolver problemas en línea, análisis de documentación en línea, incluso predicciones de máquina, así como cuando uno quiere saber cuánto va a tener que pagar en una hipoteca o en un préstamo bancario, que les ponen los simuladores bancarios. Imagínense como pasa con ROS, ¿no? El dispositivo que vimos el día de ayer. Con el caso de ROS, ustedes pueden decirle, a ver, estoy en estas condiciones, estoy firmando esto. ¿Qué puede pasar en un futuro? ¿Qué va a pasar cuando acabe esto? Hoy en la mañana estaba hablando con una amiga que hace muchos años que no veía, que firmó un convenio de divorcio hace 20 años, no, hace 18 años, o hace 16 años, cuando su bebé tenía 2 años, un convenio de divorcio, y ahora pues el niño ya tiene 18 años y me decía, ¿y ahora qué va a pasar? Firmé un convenio hace 16 años y ahora me están demandando esto, y ¿qué va a pasar? Bueno, precisamente hacer una predicción, va a ocurrir esto tal vez. O mira, si tú firmas esto con estas condiciones, va a ocurrir esto de acá y esto de acá. Legal Question Answering, bueno, pues respuestas generales de preguntas. Bueno, ¿qué se está previendo como un paradigma legal para el día de mañana frente a lo que está ocurriendo actualmente? Miren, en la actualidad tenemos servicios legales y en el día de mañana también tendremos servicios legales, pero mientras que en la actualidad tenemos el servicio de atención uno a uno, ¿no? En el que se atiende a una sola persona, uno habla por teléfono, uno ve a un abogado, a una persona. El día de mañana, si tenemos gestión digitalizada, puede ser que una sola persona, vía red, esté en un chat respondiéndole a muchas personas. Se optimiza la atención a alguien que está haciendo una pregunta o que están haciendo varias preguntas, o es una persona que está en una videoconferencia o en un servicio de comunicación e información a varios. Es como si fuera una consulta, ¿no? Vamos a dar ese servicio de información. Entonces son como servicios de información para, mire, usted antes de que pida un consejo, le vamos a dar la información que usted necesita para saber si requiere la atención personalizada de una experta o un experto en derecho, o conoce usted los elementos. Generalmente lo que estamos viviendo hoy en día es como la vida del dentista.
Vamos al dentista hasta que nos duele la muela, se nos rompió, tenemos una carie, nos está doliendo. Vamos con el dentista y el dentista nos cura, es decir, es una actividad reactiva. Vamos con las abogadas y los abogados a los despachos cuando ya tenemos el problema legal encima. Pero cuando tenemos estas condiciones digitales y esta conectividad digital, un acercamiento, y esto es una cosa en la que tendrán que pensar las firmas de abogadas y abogados en un futuro muy cercano, es que también tienen que ser proactivos, no esperar a que el asunto llegue a, no esperar, ser más bien profilácticos, prever situaciones desde el principio, tener una asesoría legal que no sea cara, pero que me esté dando un consejo, como un seguro en unas condiciones a futuro que no se han presentado, pero puede ocurrir. Ir a una abogada o un abogado hoy cuesta mucho dinero para algunas personas. Una consulta puede ser costoso, pero si yo tengo un servicio en línea y me da un precio, lo que llaman aquí el commodity pricing, es un precio más económico para hacer una consulta breve. No estoy en manos de un abogado que quiera tomar el asunto para llevar, para mantener un ingreso fuerte o entre todos los asuntos que están llevando, que es lo que suele ocurrir generalmente. Por eso la gente casi no quiere ir con los abogados o las abogadas y quiere simplemente consultas, pero sin que le cobren. Pero fíjense que esto puede cambiar si las firmas tienen operadores de precios de commodity, de precios fáciles y sencillos. Dicen, bueno, le voy a resolver el problema aquí con lo que tengo, pero si quiere usted más detalle, yo le recomendaría que tuviera usted una consultoría personalizada. Y entonces sí, y además con una idea de proactividad, de decir, espere, antes que vaya usted a firmar este contrato, le sugerimos que tome esta consulta, ¿no? Yo le puedo dar estas recomendaciones en línea, en este chat. Les recomiendo que vaya con uno de nuestras asesoras o asesores y ya si el asunto es muy grave, entonces vaya usted con alguien que vaya tomando más fuerza. ¿Esto qué hace? Que la gente tenga una especie de empoderamiento, empowering, y no se considera una condición restrictiva en la que, bueno, pues estoy aquí en estas condiciones y a ver qué pasa en un futuro. ¿Qué es lo que está pasando para el mundo jurídico en la era digital? Pues ahora se está pensando más como un negocio, hay que focalizarlo como un gran negocio, un business focus, más que focalizarlo en un campo legal nada más. Es decir que, bueno, claro, para las firmas es un trabajo, pero hay que pensar, o lo que plantea la ley digital, es pensar en el mundo jurídico como un negocio de prestación de servicios, ya no personalizado, sino pensando en una gran escala de interconectividad. Porque puede haber problemas básicos que todo el mundo quiera conocer, o que una gran cantidad de gente quiera conocer, y que no está pagando un servicio especializado de exclusividad. Es como si tuviéramos un dolor de cabeza y fuéramos con un neurólogo, o fuéramos directamente con el cardiólogo, o con el ortopedista, o con lo que ustedes quieran. ¿Por qué vamos con especialistas? En Estados Unidos, la atención la da primero una enfermera. Y la enfermera, viviendo el cuadro clínico que tenga una persona, lo puede canalizar con un médico general, lo que llaman un médico familiar. Y el médico, o bien ella atenderlo en el margen de lo que sabe. Pero si ya ella ve que está escapando de sus manos, puede recomendar al médico general. Y el médico general podrá en todo caso canalizar con especialistas. Vaya usted con un otorrino, vaya usted con un cardiólogo. Obviamente, en esa escala es como podríamos tener operatividad menos onerosa, más económica y operativa. Bueno, un poco en esta lógica es como habría que operar el mundo del servicio legal.
Este es el universo en el que están queriendo insertar al mundo jurídico. Mientras que se piensa en las firmas como gente que resuelve problemas, podríamos decir que en el caso del mundo digital hay un management legal risk, ¿no? Que es, mire, no le voy a resolver el problema. Le voy a hacer un management o un coaching, diríamos, vamos a utilizar esa expresión, de qué podemos hacer, qué podría usted arriesgar y qué no. Y qué podría usted ganar si arriesgamos tal cosa y hacemos tal estrategia. Es decir, los asuntos jurídicos no son problemas que hay que resolver, sino que pueden ser oportunidades en las que se pueden arriesgar cosas y tener ganancias importantes. No es resolver problemas tanto o disputas, sino buscar oportunidades, ¿no? Estas son algunas de las ideas en las que, por ejemplo, el derecho y el mundo jurídico se está enfrentando y está encontrando nuevas reglas. Y esto precisamente tiene que ver con este universo de interconectividad en el que estamos viviendo. Resultados y condiciones en la actualidad, pues como verán, incluso en materia electoral, todas estas implicaciones van a modificar o están modificando nuestra percepción del mundo. Lo que yo quisiera que ustedes vieran, que tal vez Dos Bocas no es un capricho, puede presentarse como un capricho, pero va a tener una funcionalidad en una lógica de oleoductos. El Tren Maya puede estarse hablando como un absurdo o un capricho presidencial, ¿no? El Tren Maya porque es no habla de un desarrollo, es que además sería un discurso absurdo de un presidente de un partido que tiene un sesgo popular, hablando de economía global, ¿no? ¿Por qué hace Dos Bocas? Pues para que haya gasolina más barata, dice. O el Tren Maya, ¿por qué? Pues para que venga el turismo. Oiga, ¿y por qué pone a la Guardia Nacional para manejar el Tren Maya, ¿no? O la economía de la región, ¿no? ¿Está militarizando el país? No, está poniendo condiciones de desarrollo de la región, que tal vez ni siquiera son cosas que él planeó, porque él no es un management, él no es un empresario, no es un hombre que tenga esta educación, es un político que tiene el cargo de la administración pública y que maneja intereses muy importantes internacionales y de empresarios mexicanos, y que además está dentro de una agenda de gran desarrollo económico. Tal vez él no va al foro de Davos y no mande a nadie al foro de Davos, pero no hay mucho que platicar. Hay dinero etiquetado del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, hay planes de desarrollo. Y esto creo que también es muy importante y relevante, porque nos debe llevar a pensar qué es lo que realmente estamos eligiendo en las elecciones. Estamos eligiendo equipos de personas competentes en la administración. Y creo que es una forma nueva de pensar las cosas. Incluso, más que pensar que si son las ideologías se platican, se hablan, pero no están inhibiendo en el desarrollo económico y social. En realidad, la economía, y como dice el presidente, él vino a separar la economía de la política. Él habla mucho de política, pero no habla nada de economía. La economía se la deja a los economistas, a los empresarios, a los administradores. En fin, quiero que vean cómo la era digital ha traído estos procesos de aceleración. Jueces robot, juezas robot, no sé si llamarlas juezas o jueces robot en neutro. Mecanismos de aceleración, de operatividad, mecanización de procesos,
voto digital, voto electrónico. Incluso pensemos cómo las campañas políticas deberían ser reguladas en un universo donde no se sabe qué hacer con las plataformas y con los dispositivos, con las aplicaciones. No sabemos hoy en día cómo controlar propaganda política en redes, en TikToks, en Facebook, ¿no? En Instagram. Hay una presencia de actividad política donde la veda electoral, pues, y también los periodos de campaña rompen. Lo que estamos viviendo en ese momento, esto que dicen, es que ya empezaron la campaña política, pero todavía no estamos en elecciones para el 24. Empezaron apenas las del Estado de México y las de Coahuila, pero ya están empezando a hablar también a nivel federal. Hablan de corcholatas, pero esto no está regulado. Pues no, pero es precisamente porque la era digital está permitiendo estos espacios, y los llamo espacios, porque están ocupando un lugar, no físico, sino un lugar en la mente de la gente. Están tomando lugar esos eventos fuera de una legislación que estaba acostumbrada a operar espaciotemporalmente, no digitalmente, ¿no? Esas regulaciones tampoco están funcionando en el mundo digital porque estamos en unas nubes. Podíamos regular cuando solamente había calendario y presencia física y publicidad en las calles, propaganda en las calles. Pero cuando estamos en las redes, en un sistema informático, cuando el trabajo, la educación, todo está llevando a un sistema, no sabemos exactamente, no tenemos la distancia histórica y experiencial para saber cómo comportarnos y qué hacer. Por eso es un reto lo que estamos viviendo. Por eso es que el presidente López Obrador incluso ha retado la idea de, ¿por qué voy a suspender mis mañaneras? Por la veda electoral, señor presidente. No, bueno, pues yo no hablaré de política, hablaré de actividades gubernamentales. Oiga, pero es que eso, usted viniendo de Morena, es como propaganda política. A ver, demuestren dónde están esos límites. ¿Dónde están esos límites? La violencia política de género o la violencia política, aunque no sea de género, ¿qué tal medida está? Fíjense, por ejemplo, es cierto que se está cayendo el metro, es cierto que tiene muchos accidentes y de pronto la jefa de gobierno dice, es que es un boicot y hay que meter a la Guardia Nacional, y por otro lado dicen que es falta de mantenimiento, y hay una serie de polémicas en redes que en el fondo ni siquiera interesa arreglar el metro de la Ciudad de México, sino que parece que todo es una campaña en contra de políticas o de una posible candidatura. Esas son las cosas que tenemos que explorar en las nuevas regulaciones. Son cosas que tenemos que pensar. Cuando de pronto llego a mi casa y veo un poco de TikTok, 15 a 20 minutos, a mí me asombra que tenga de pronto 6 cosas que tengan que ver con Claudia Sheinbaum, 4 que tengan que ver con Monreal, 1 con Ebrard, 5 con López Obrador, y ahora me llovieron como 20 de ovnis que derribaron en los Estados Unidos, ¿no? Que si ya llegaron los extraterrestres y los marcianos se dejaron ya. Es asombroso cómo están diciendo estas cosas. Es un mundo que no entendemos y no hay manual para entenderlo. Hay un centro en Estados Unidos, en el MIT, que se llama The Media Lab, Laboratorio de Medios, que hacen estudios sobre cómo cualquier aparato innovador va a cambiar la vida y la mentalidad de la gente. Hacen prospectiva de cómo va a cambiar el futuro. Desde una aplicación en el teléfono celular hasta el uso de la Thermomix, por ejemplo, ¿no? Yo no sé si sepa qué es la Thermomix. Yo últimamente he estado muy cercano a las cosas de la cocina.
Antes mi madre había hecho un libro de recetas de cocina, pero, por ejemplo, mi señora, después de varios pagos, logró comprar una Thermomix y la Thermomix le va diciendo cómo cocinar. Les podría decir que de pronto ha hecho unas albóndigas casi como las que hacía mi abuela, ¿no? No buenas, pero ahí va. El mundo sí utiliza máquinas, pero imagínense todo lo que se está ahorrando en tiempo. Yo la verdad no sé cocinar, pero seguí las instrucciones de la Thermomix y hace unos días hice tinga, ¿no? Yo en mi vida, yo solamente seguí metí el aparato que es que incluso la era digital está desarrollando modelos nuevos de producción, de robotización de muchas cosas. La era digital está transformando nuestras vidas. Y les voy a decir una cosa, y ya con esto termino para escuchar sus comentarios y tener un diálogo. Hay una canción de John Lennon que dice, la vida es lo que está pasando mientras tú piensas qué hacer con ella, ¿no? La vida es lo que te pasa mientras piensas qué hacer con ella. El mundo digital es lo que nos está ocurriendo mientras estamos tratando de entender qué es lo que está pasando con él. Y es un mundo en el que más que especular tenemos que actuar y aprender de la experiencia misma para poder desarrollar las pautas de control sobre este mundo nuevo que nos está sumergiendo en él. En fin, hasta aquí mi exposición del día de hoy y me gustaría escuchar sus comentarios, sus observaciones. No sé si me voy a colocar aquí contra el micrófono. Yo no sé si me hayan escuchado bien o mal, pero bueno, no sé, opiniones, comentarios. No creo que haya dudas, la verdad es que yo tengo más dudas. Yo no sé si a lo mejor ustedes me pudieran solucionar estas dudas, ¿no? ¿Cómo está funcionando esto del voto electrónico? O algo está planeando el INE, o qué está pasando con estas formas de promoción política en redes, ¿no? No sé, alguien que me pudiera dar alguna luz sobre todos esos temas, si alguien sabe algo de esto. Porque son los retos. Noemí, usted ni se mete. Usted, Arturo Mondragón, ¿qué impresión le ha dado todo lo que hemos platicado el día de hoy? Pues creo que esta clase tuvo como finalidad hacer énfasis en la importancia de la tecnología y de empezar a construir comunidades y ciudades cada vez más conectadas y homologadas, que es lo que veníamos tratando, que se lleven con los mismos parámetros y que a pesar de que hoy vivimos en cierta desigualdad tan solo en el país entre la franja norte y el resto del país, tener esa capacidad de ir nivelando, en este caso, el salario mínimo, ¿no? Pero esto solamente es un ejemplo, también de la importancia de empezar a realizar negocios o relaciones de manera internacional, o sea, en este caso con el derecho y con las firmas, ¿no? Que no se pensaba que realmente un abogado mexicano pues tuviera que aprender y empezar a adquirir la capacidad de litigar y de resolver casos legales en otros países, ¿no? Entonces, es esta importancia de empezar a crear cada vez un modelo más estandarizado y empezar a acoplarnos a él. Muchas gracias por el comentario, Arturo. No sé, ¿alguien más? Usted, José Ángel. No, bueno, a ver, Noemí, adelante. Escuchamos. Gracias, doctor. Yo creo que la clase me quedó claro que esto que acabamos de mencionar me llamó mucho la atención, esto de lo del premio que se daba por si podían vulnerar Sí. las medidas de seguridad. Creo que eso nos hace falta en México, porque para poder transitar el voto electrónico, el tema no es técnico, sino es un tema cultural. Y creo que a la ciudadanía le hace falta conocer todos estos referentes en otros países para convencerse
de que estamos en otro momento. Incluso, bueno, una cosa es el voto digital o el voto a través de internet y otra cosa es el voto electrónico, porque la urna electrónica no está conectada a internet. Entonces, conocer todo ese tipo de detalles técnicos, creo que DINE ese es el reto que tiene para poder introducir una urna que tal vez por los costos que lleva asociados para su mantenimiento y para la misma adquisición de esos aparatos, no resulta más barato, pero sí resulta más sencillo, sobre todo para organizar la elección, toda vez que cada vez hay menos, o sea, no estamos logrando que la ciudadanía se involucre como esperamos. Cada vez es más difícil conformar las mesas directivas de casilla y creo que es momento de, por cuestiones también de lo que cuestan las boletas electorales, que cuestan más que un billete, ¿verdad? Es algo que debemos de dar ese paso. Creo que los partidos políticos están conscientes, ¿verdad? Que no van es un compromiso que tienen que asumir de no descalificar a los resultados que emanen de esas urnas, pero la ciudadanía también necesita conocer cada vez más. Ese ejemplo que me dio se me hizo muy bueno para poder convencer a la ciudadanía de que esa es la vía por la que debemos transitar. Gracias. Muchas gracias, Noemí. ¿Usted cree que a la larga no será más económico el voto electrónico? Pues pensamos que sí, pero yo la verdad desconozco los números y las cuestiones de mantenimiento, pero sí se menciona que también las urnas deben de tener mantenimiento y que tiene un costo. Y ese costo no es sencillo, no es poquito, pero yo creería, así sin conocer las cuestiones a fondo, que sí, que sería más barato. Sin embargo, en el mismo INE te dicen que no es tan barato. Sí, habrá que ver, a lo mejor la implementación puede ser un costo que habrá que ir prorrateando en el futuro, pero creo que saldrá más barato que estar, bueno, por lo menos se gasta menos papel, las urnas, pues ve que no son reutilizables, hay que volverlas a hacer, todo se destruye, ¿no? Algo, Sí. disculpa, doctor, algo que, por ejemplo, sí se puede arreglar es, por ejemplo, en todos los institutos electorales, siempre es sobre todo cuando son concurrentes, es un pelear con las empresas que van a imprimir las boletas porque te las impriman primero. Entonces es una oferta que es limitada porque no todas las empresas pueden hacerlo y hay mucha demanda y eso encarece el valor de las boletas, ¿no? Porque requieren personal adicional para sacar todo a tiempo y eso sí se resolvería porque incluso o sea, liberaría presión a los órganos electorales, a los organizadores de la elección, porque un error en la boleta te puede tirar una elección, entonces eso es mucha presión para el órgano, mucha responsabilidad que pudiera resolverse rápido a la hora de que haya algún cambio y mejoraría incluso la calidad de la elección porque sería lo más cercana en casos, por ejemplo, cuando fallece el candidato o la candidata y quien lo sustituye, pues no aparece en la boleta porque ya no es posible. Entonces, todo ese tipo de detalles, pues sí, eso es mejor en la urna electrónica. Muchísimas gracias. Daniel Benjamín Zamudio, levantó usted la mano. Le escuchamos. Buenas noches, doctor. Pues yo nada más una ligera opinión sobre pues el uso de las tecnologías. Yo pienso que cuando nos pusieron a prueba con la pandemia, avanzamos como con pasos agigantados sobre ciertas cuestiones, la educación en línea, pudimos hacer procesos a distancia, pero ¿por qué no lo pudimos hacer mucho antes? Yo creo que si tomamos en referencia que con la pandemia, ahora sí como dicen, nadie sabe cómo nuestras fuerzas hasta que nos ponen a prueba. Sí. Entonces, con lo de la pandemia, pues como que ahora sí como diríamos vulgarmente, a golpes nos hicieron a muchos a trabajar de distinta manera, a distancia, tomar clases, ver otras alternativas. En el caso, por ejemplo, de la Escuela Judicial Electoral, muchos cursos en línea que son de gran valor y de gran ayuda. Entonces, ¿por qué no ver ese aprendizaje
y seguir aprovechando esas tecnologías, por ejemplo, con la educación cívica. En el INE, por ejemplo, yo no veo que haya tantos cursos para la ciudadanía en general como lo hay en la escuela judicial, y creo que deberían de replicar ese aspecto. La urna electrónica también creo que puede ser muy posible, y yo creo que sí puede abaratar costos. Obviamente se tendría que ir haciendo de manera paulatina en cada estado donde tengan una mayor, una mayor educación cívica, para que ya luego eso se vaya replicando en otros estados poco a poco. Sería, digamos, de manera paulatina. ¿Es cuánto, doctor? Muchísimas gracias. Teresita de Jesús, levantó usted la mano. ¿Quiere comentar algo? Sí, maestro. Adelante, le escuchamos. Ahorita con todo esto del voto electrónico, recordé una elección donde había 5 boletas. Se juntaron pues varias elecciones. Le comentaba la clase pasada que yo fui supervisora. Y recuerdo que se me acercó una señora y en ese momento traían algo sobre vota la 5 Morena y la 5, ¿no? Esa señora ya era de edad avanzada y me comentaba, oye, pero puedo votar una para tal partido y otra para tal partido y otra para tal partido. Y me sorprendió el desconocimiento que hay en la ciudadanía. En este afán de garantizar el voto, hay muchas cosas que hoy día sí se manejan en el instituto. Llámese una boleta, una plantilla braille, que incluso en las urnas hay unas etiquetas con la leyenda braille para qué es cada urna, la marcadora X para las boletas, para las personas que no tienen la extremidad, el apoyo de una persona extra, la mampara especial. Entonces aquí yo me pregunto cómo es que lograríamos garantizar el voto de la ciudadanía, y sobre todo, como lo mencionaba usted, que para el 2030 es que se estaría pensando en un voto electrónico, y que todavía pues se dice lejos 2030, pero pues ya estamos en el 2023, y que a pesar de que sí se avanza a pasos agigantados, que cada día hay una nueva, valga la redundancia, hay algo innovador, estamos dejando también de lado a toda esa ciudadanía donde ni siquiera hay buen internet, donde ni siquiera tienen el conocimiento de cómo usarlo. Si la gente le cuesta trabajo entender esto de que puede votar en una papeleta por alguien, en una boleta por alguien y en otra por otro candidato, yo creo que así como estamos, a pesar de que suena muy rudimentario una boleta y tu marcador y todo, y que los mismos vecinos son quienes reciben el voto, a pesar de que suena tan rudimentario, yo creo que es funcional. Yo que lo he vivido desde atrás, desde trabajar todo el día y demás, creo que sí es funcional, aunque sí habría que analizar tentativamente el voto electrónico. Les cuento. Muchas gracias, Teresita. Muy interesante lo que está usted planteando. Alejandro Marcelo, acá en el chat, dice, el trabajo de las y los capacitadores asistentes electorales siempre ha sido infravalorado. Y fíjese que es bien importante eso, Alejandro. Es de las cosas más importantes que debe considerarse. Y sí es una lástima que esté infravalorado, pero me parece que gracias a eso es por lo que se podría garantizar que es un trabajo ciudadano, lo que se está haciendo. Obviamente el mundo digital lo va a retransformar. No sabemos si la capacitación siga siendo personalizada, ¿no? Esto también habrá que ver cómo se transforma. No sé cómo está planeando ahora el INE las capacitaciones. Antes la gente tenía que ir a una capacitación personalizada, pero ahora tal vez pueda hacerse en línea y habría que ver si no va a haber videos de asistencia. Me parece que las ha habido antes. Bueno, no sé si alguien más quisiera comentar algo antes de que nos vayamos. José Ángel, le escuchamos. Adelante. Sí, muchas gracias. Ya había mencionado usted mi nombre, estaba escuchando a los demás compañeros.
Coincido con la mayoría de todos los puntos de vista, coincido en alguna parte con ellos, tanto en la inmadurez, o el desconocimiento, el desinterés de la ciudadanía, tanto para participar como funcionarios de casilla, y que realmente el que esté interesado asista el mero día, porque a veces dicen que sí a la situación y nomás no se presentan. Hay gente que quiere ser, pero con la normativa que tenemos de controles de meses, días y situaciones, que a veces los que quieren ser y que nunca han sido, pues no les toca y quieren ser, y no porque quieran favorecer a alguien, porque quieren ser, quieren su día en la casilla y conocer y saludar a todos, y no les toca. Entonces son bastantes situaciones en que no asumimos realmente lo que es la participación en las funciones electorales como una obligación cívica que tenemos. Se habla de la atribución del INE de capacitar cívicamente a la gente, y dicen es que otras entidades como la Escuela Judicial trabaja mejor esos temas, y regresamos a lo mismo. La Escuela Judicial aprovechó esta oportunidad derivada de la pandemia para optimizar sus funciones, sus atribuciones, y quién iba a decir que a las 8:40 de la noche íbamos a estar en un curso de la Escuela Judicial. Ahora, o sea, ¿quién iba a decir eso? O sea, hay cursos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, y los que queremos estar involucrados, estamos involucrados. La situación es que no todos quieren estar involucrados, los dejan pasar, la dejan la situación y se desinteresan mucho. Y regresamos, el discurso del INE de todo se deriva de la desconfianza que se tiene, y por eso hay una serie de candados que hacen carísimas nuestras elecciones materiales. De la desconfianza, los partidos lo han hecho de esta manera, y cada reforma lo que se busca es tapar las trampas que se detectaron y que no estuvieron previstas, y eso es lo que se busca, adecuar y cerrar las trampas, lo que encarece evidentemente el proceso electoral. Veo, sin embargo, muy difícil que se pueda generalizar, y coincido con lo que es que tiene que ser paulatino, incluso mixta, la situación de la participación de la urna electrónica, porque los que hemos participado, las autoridades administrativas, pues sabemos que sí, en la ciudad puede que no haya tanto problema, pero hay comunidades en que es imposible instalar una casilla, uno como tal, pues mucho más imposible va a ser que una persona de la sierra o de Baja a emitir un voto electrónico como tal. Hay particularidades materiales y imposibilidades materiales que hay que reconocer. Entonces, hay bastante equilibrio, bastante situación, y hay que analizar, y es bien difícil evolucionar el tema. Todos los compañeros que me han precedido tienen un punto en el que coincido, que tiene que ser paulatino, que tiene que ser conocer la naturaleza, que se tiene que reconocer el trabajo de la gente que capacita, que se tiene que escuchar a la gente que capacita para decir que realmente quiénes recomiendan los más viables para que puedan desempeñar esa función, y no solo un trabajo de escritorio de designar, pues este es el que tiene más escolaridad, él va o no. Digo, esa es una situación que en el escritorio no es la misma a las que entrevistas, pues, y digo, y aparte que ese mismo día sí vayan y sí demuestren ese interés. Muchos con tal de quitarse dicen lo que es. Y la capacitación en línea, pues volvemos a lo mismo, el que quiere, pues está interesado, tendría que ver tomar en cuenta, esta es la lista, es la relación, los que quieren, los que son voluntarios, pues lo ideal sería ¿quién quiere ser de la lista? Y ellos mismos comparecer como en una primera instancia a ver quiénes realmente están interesados, y de ahí ir seleccionando. Los pobres caballeros los tienen que ir cazando, buscando, localizando, buscando a deshoras o noche y mañana en lo que se encuentran, cuando no se les esconde la gente, porque pues sí, es una frieguita, está todo el día comprometido con la sociedad, y muchos lo evaden. Me ha tocado, pues por eso me ha tocado, mi primer trabajo en la materia electoral pues fue en un consejo distrital, en el que sí me tocaba la responsabilidad de integrar mesas, de emitir los nombramientos, y cometí el error, y lo reconozco, de no sentarme con el capacitador que me hiciera las recomendaciones correspondientes. Ese es un reconocimiento que no se toma en cuenta ese trabajo de la gente de capacitador. Es un avance, sí, ya está aquí, sí. ¿Es fácil en un país como en México? No lo es, no lo va a ser para todo lo que se refiere a que tratamos igual un voto de la ciudad urbana, una casilla urbana, una casilla rural, un voto vale lo mismo. Tiene bastantes complicaciones, pero hay que crecer, hay que meternos, subirnos en el tren de la modernidad, aprovecharlo, y pues estar preparado para que no haya fallas que permitan a los mismos perdedores
puedan criticar el proceso y el esfuerzo. Ese es el riesgo, se critica, y el que pierde siempre va a tener algún punto de vista. Ya, si es voto electrónico, pues desde un teclazo manipula los resultados, la evidencia es muy cierta. En los ejercicios que he visto de voto electrónico es que sí, aprietas un botón y de todos modos imprime una boletita física, que si bien facilita el conteo, pues ahí está la evidencia del sentido en que se emite el voto. Hay que seguir trabajando, hay que seguir estudiando, y lo que yo sí quería, de la obsolescencia también me preocupó mucho. Tenemos que tener cuenta quién va a ser generar esos programas, esos sistemas que sean sostenibles y modificables. Tenemos la experiencia con el criterio. Ok, si compran la máquina en particular, los propios teléfonos tienen un periodo de vida que para ellos mismos desprogramarse, irse descomponiendo después de tanto tiempo. Y ya. Sabemos que el Tepito, que compras tu pantalla y esa misma pantalla tiene un chipcito que no dura, que está programado para durar muy poco tiempo y vuelvas a tener que comprar otra tele. Esa es la situación que se tiene que cuidar, esos candados de que sea la propiedad intelectual de esos programas, pues sea del mismo instituto y pueda actualizarlos sin costo. Es lo que dicen. O sea, sí, la primera vez va a ser carísimo. Claro que va a ser carísimo. Va a ser un impactante el gasto que se va a tener. Y ahorita lo que está luchando el instituto es por sobrevivir a la reforma, pues ahorita tiene una prioridad. Sí, claro. Como sea una prioridad como tal, ver cómo lo implementarían o programas. Ese sería uno de los primeros aspectos a sacrificar. Reformar la ley, hacerla más flexible. No es posible que se obliguen a imprimir tantas boletas como el padrón electoral, sabiendo que la participación de la ciudadanía, si eso no llega al 70%, estamos hablando de 40% de boletas que nunca se van a utilizar. Son bastantes situaciones. Qué barbaridad, José Ángel. Sí, yo a veces, yo comparto en parte la opinión de Daniel Benjamín Zamudio, esto de a veces a lo mejor es una inmersión más rápida, ¿no? La pandemia nos obligó a aprender a utilizar estas plataformas, estos sistemas. A lo mejor una elección intermedia, alguna cosa, una consulta en red, tal vez podría ser algo que nos obligue a adentrarnos en esto. A ver, brevemente, Teresa de Jesús todavía complementa lo que mencionó hace rato. Ya se da la opción de tomar capacitación en línea a los ciudadanos sorteados. Lamentablemente la plataforma es poco amigable y son pocos los ciudadanos que la toman. Pero como dice José Miguel, a lo mejor el mismo instituto tendría que desarrollar estos programas más amigables, ¿no? Es una labor muy importante, José Ángel. Y además, que los hagan amigables, que hagan fácil, y obviamente actualizarlos, como dices tú. David Arturo de la Cruz Olmos, hay modelos de urnas electrónicas que son incluyentes y están equipadas con plantillas brailles y audífonos para personas con capacidades diferentes. Habrá que trabajar en el tema de la desconfianza de la población de los mismos contendientes, que los mismos contendientes producen. Mire, a esto, Arturo, creo que lo acaba de decir usted muy bien y también lo mencionó Noemí. Creo que el principal problema del tema de la urna electrónica es un tema de confianza, no de tecnología, ¿no? Es algo que tendrá que trabajarse y precisamente buscar estas formas. Benjamín Zamudio dice obsolencia programada. Bueno, pues sí, es efectivamente estos temas. Bueno, pues ahí tienen ustedes, creo que hemos abarcado un espectro muy interesante sobre los retos de la abogacía en la era digital, en esta cuarta revolución industrial. Les agradezco a todas y a todos su generoso tiempo. Espero que haya sido la sesión de ayer y la de hoy fructífera y que pues haya abonado en este diálogo que hemos generado entre ustedes y yo estas 2 noches. Les agradezco su generoso tiempo y nos encontraremos seguramente en algún otro programa, en alguna otra sesión de la Escuela Judicial Electoral, algún otro diplomado. Estaremos nuevamente en contacto. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández, les deseo muy buenas noches y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches, gracias. Gracias, maestro, que pasó buenas noches. Buenas noches.